Saludos, mis hermanos y amigos. Se dice de que ya no estamos en tiempos de esclavitud y que eso era muchos años atrás, en que un hombre o una familia podía tener en esclavitud a otros seres humanos, a otras personas, y eran dueños de la vida de los esclavos, que comían, que no comían, donde iban, y los mantenían encerrados al servicio de ellos. Y los esclavos vivían para sus amos. Y dice, en nuestro tiempo ya no hay eso, ya no hay eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la humanidad está llena de esclavos, que somos esclavos por naturaleza y que a pesar de que supuestamente somos libres y podemos hacer lo que bien nos venga o nos parece, somos esclavos. Somos esclavos. Y esa esclavitud se la puede ver solo observando a la humanidad. Miren, en los tiempos del Señor Jesús, eran personas que amaban la religión, que seguían la religión y que por lo tanto pensaban que estaban bien con Dios. Pensaban que estaban bien con Dios. Una religión hecha a su medida. Vivían vidas religiosas por afuera y se sabían en esa época la Biblia y al revés y al derecho. Podían recitar pasajes de la Biblia de memoria. Y tienen un enfrentamiento, más que un encuentro, con el Señor Jesús, porque veían que el Señor Jesucristo predicaba la palabra de Dios, predicaba su palabra. Y la palabra de Jesús era arrepiéntanse, arrepiéntanse para que tengan vida eterna. Arrepiéntanse para que sean salvos de la ira. Arrepiéntanse. Ellos no habían escuchado eso antes, una predicación antes, salvo la de Juan el Bautista. Arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y tienen un enfrentamiento, ¿no? Porque el religioso, cuando tiene convicciones en su cabeza de lo equivocado, no quiere escuchar la verdad. Cierra sus ojos a la verdad. Y veamos aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8, voy a leer desde el verso 41. Juan 8, desde el verso 41. Jesús tiene un encuentro con los judíos que a orgullo de ellos se decían ser descendientes de Abraham, el padre de la fe. Y en verdad ellos eran físicamente descendientes de Abraham. Y sentían un orgullo de ser descendientes de Abraham. Un orgullo. Yo vengo de Abraham y mi religión, nuestra religión es la perfecta, es la única en el mundo, la que sirve, la que vale. Así se creían estos hombres muy religiosos. Y Jesús, desde el verso 41, Juan 8:41, les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Miren, cómo se sorprenden estas personas, repito, que eran muy religiosas, muy devotas de su religión, y ellos van y enfrentan a Jesús, enfrentan al mismo Dios en sandalias, al mismo Dios como ser humano lo enfrentan y lo acusan a Jesús. Lo primero que le acusan es: nosotros no somos hijos de fornicación, porque acusaban a Jesús de eso, de que como hijo de María, el papá, el padre, no era José. Bueno, efectivamente no era José, y ellos lo acusaban de que eran hijos de fornicación. Bueno, en tanto eso, Jesús le dice claramente, nos dice: si ustedes fueran descendientes de Abraham, como dicen, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, me amaríais. Me amaríais. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor Jesucristo había caminado haciendo milagros. Le estaba dando esperanza a los sin esperanza. Bendecía a los niños, hacía levantar y correr a los cojos, hacía ver a los ciegos, hacía oír a los sordos. Todas esas cosas lo veían, pero a ellos no les importaba. Decían: nosotros somos hijos de Abraham. Eso le dice: no, 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 no. Ustedes no son hijos de Abraham. Repito, estamos hablando de gente religiosa. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso tiene que haberlos ofendido, como las personas hoy día, lo mismo. Personas que practican una religión y están con esa religión y están con la religión. Pero cuando se les dice que la religión no es nada, no es nada, porque la religión no salva sino Jesucristo, y que aunque sean religiosos son hijos del diablo, se ofenden, se ofenden. Sí, aquel cuento de que todos somos hijos de Dios, aquel cuento de la religión y de Satanás, ¿no? Cuando se ve expuesto a la verdad, se ofenden y reaccionan groseramente, acusando a Jesús de no ser hijo legítimo, acusando al Señor. El Señor le dice claramente: ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Queréis hacer. ¿Y cuáles eran los deseos de ellos? Bueno, acabar con la verdad. Acabar que Jesucristo es el único camino a Dios, el único camino al Padre, el único que da salvación. Ninguna otra persona, nada, solo Jesús. Y así se presentaba Jesús. Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, hombres y mujeres de fe, me amaríais. Pero no me aman, porque ustedes quieren hacer los deseos de vuestro Padre. Los deseos de vuestro Padre. ¿Qué es el religioso? Religioso es alguien que se muestra piadoso por fuera. Sí, el hombre puede hacer buenas obras, puede hacer esto y aquello, ¿no? Y parecer un hombre o una mujer piadosa, devota de una religión. Pero por dentro guardan maldad. Guardan maldad. Vean, si vamos a una cárcel o a una penitenciaría, vamos a encontrar la misma clase de personas que encontramos en una discoteca. Usted me dice: no puede ser eso, pastor. ¿De qué está hablando? Bueno, cuando vamos a una cárcel o penitenciaría, encontramos a personas que han sido encarceladas por llevar a cabo sus deseos. Estafaron, robaron, asesinaron, violaron. Un
corazones llenos de pecado, llenos de maldad. ¿Y qué personas encontramos en una discoteca? Bueno, personas con alcohol, también con drogas, sexo y toda clase de placeres, que ellos piensan que por ser religiosos, que por creer en Dios, están bien limpios. Y no es así. Tanto el que está en la cárcel como el que está en la discoteca están perdidos y hacen los deseos de su padre, el diablo. El diablo. A veces podemos creernos mejores que los que están en la cárcel. Yo no he matado a nadie, nunca he matado a nadie, no he asesinado a nadie, yo no le he robado a nadie, pero sin embargo eres esclavo de otros deseos. Alcohol, sexo, drogas y otras cosas más. Ah, sí, somos esclavos del pecado. Somos esclavos de nuestros deseos. Y es lo que el Señor Jesucristo les dice aquí. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así. Puede parecernos muy ofensivo, grosero, violento. Pero el Señor Jesucristo les estaba diciendo la verdad. Y por decir la verdad, buscaban cómo asesinarlo, como finalmente lo lograron. Lo lograron. Pero mis amigos, a pesar de que lograron asesinarlo, él se levantó de entre los muertos, porque era Dios, era perfectamente hombre, murió como hombre, pero se levantó venciendo al pecado, porque Jesús nunca cedió al pecado, triunfó sobre el pecado como hombre, como ser humano, a pesar de que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Jesucristo fue a la cruz, limpio, sin un solo pecado cometido en sus 33 años de vida. Venció el pecado, venció la muerte, resucitó y tiene el poder para resucitar a todo aquel que cree en él, a todo aquel que cree en él. Pero para eso nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar de ser esclavos del pecado. Sí, dejar de ser esclavos del pecado. Te van a decir, pastor, yo no soy un pecador, yo no soy una pecadora. Bueno, si usted puede leer los 10 mandamientos y en los 10 mandamientos decir que no hay un solo pecado, que usted todos los 10 mandamientos lo ha obedecido a rajatabla. Todos. ¿Usted lo ha hecho? Bueno, le digo, amigo, amiga, solo hay una persona en toda la humanidad, o sea, en toda la humanidad, desde el primer hombre, Adán, hasta ahora, solo hay una persona que pudo romper, obedecer los 10 mandamientos. Y se llama Jesús, se llama Jesucristo. No le digo se llamó, se llama, porque Él vive hoy. Sí, se levantó de entre los muertos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el poder que puede libertarlo del pecado, liberarlo de cadenas. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero mis amigos y amigas, si usted cree que la religión lo va a salvar, usted es esclavo de la religión. Usted es esclavo de sus deseos. Y tal como el Señor Jesucristo les dijo aquí a estas personas, son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es su padre? Sí, ¿cuál es su padre?
Es la pregunta. ¿Cuál es su padre? No le estoy preguntando cuál es su religión, sino cuál es su padre. Hay dos mandamientos que el Señor Jesucristo puso por encima de todos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, usted podrá amar al prójimo como a sí mismo. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente es obedecerlo a Él como nuestro Padre, obedecerlo al Señor como Él nos manda. Lo contrario, muestra y demuestra que es hijo del diablo, haciendo los deseos de su padre, el diablo. Cambie de padre. Sí, cambie de padre. Arrepiéntase de sus pecados y entregue su vida al Señor Jesucristo y deje la esclavitud del pecado por el señorío del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.